de dónde venimos ni los perros lo tocarían. El sabor es maravilloso. La sopa es fresca y deliciosa. Los chefs chinos son absolutamente los mejores. La comida es deliciosa y sabrosa. La película fue traducida. ¿Es solo un tazón de sopa de verduras en sí? ¿Realmente merece tales elogios? No es ni la mitad de bueno que mis platos preparados. Estos extranjeros nunca han probado nada bueno en sus vidas. Te desprecio. Mi madre finalmente cedió y me dejó administrar el restaurante. Para probar mi capacidad, debo triplicar los ingresos del restaurante en un plazo de 3 meses. Asistente Leo, ¿cómo va la transmisión en vivo? La crisis está resuelta. En nuestro restaurante un chef hizo pescado mandarín y otro hizo repollo hervido. Uno de los platos tiene al cliente encantado. En cuanto a cuál fue, la señal se cortó y no pudimos ver. Repollo hervido. Vamos a la cocina. ¿Quién preparó el repollo escalfado hace un momento? Linking, ¿lo ves? Hablando del rey de Roma. Esta increíble racha de suerte ha llegado. Señorita asistente Leo ha llegado. La señorita te está haciendo una pregunta. ¿Por qué no le respondes? Sí, señorita. Este es nuestro chef principal, Linking. Él es quien preparó el repollo escalfado. Él es un gran contribuyente para nuestro restaurante. ¿Un contribuyente? ¡Qué broma! Creo que es más bien una vergüenza. Xiaolu, al hacerte cargo del restaurante esta vez, debes controlar estrictamente la calidad. En la industria de alimentos y bebidas, no podemos permitirnos el más mínimo error. Madre, has trabajado duro durante tantos años. Es hora de que tomes un descanso y te vayas de vacación. Deberías irte y disfrutar. Déjame el restaurante a mí. ¿Acaso no confías en tu propia hija? ¿Ya creció Xiao? Cierto. Madre tiene una cosa más que decirte, y es lo más importante. Cuando veas a Linking, debes tratarlo bien. Él es lo más importante para mamá. Está bien, está bien. Madre, date prisa y vete. Mis cartas ocultas. Perderás tu vuelo si no te das prisa. Adiós. Pensé que como papá murió hace años, ¿quién podría mover los sentimientos de mi madre? Presidente apuesto. Nunca lo esperé. Solo eres una persona común. Parece que su puesto de chef principal también fue a mi madre mediante engaños. Como chef principal, ¿te atreves a hacer repollo escalfado en ese tipo de entorno? Eres un inútil bueno para nada. Sui Shanglu no te mantendrá. Estás despedido. ¿Qué? ¿Estás sordo? Dije que estás despedido. Lárgate. Señorita, no puede hacer esto. Linking no puede irse. ¿Hay algún tipo de malentendido? Si no fuera por Linking hace un momento, nuestro restaurante estaría en graves problemas. Gerente Wong, ¿acaso aceptó sobornos de él? ¿O es que Linking se ha congraciado con alguien haciendo que todos le teman tanto? No. Visto lo visto. Linking debe haber intimidado a otros abusando de su posición, actuando como un tirano. Señorita, Linking realmente no puede ser despedido. Él es el chef principal de nuestro restaurante. Chef principal. ¿Acaso es digno de ello? Solo fue porque yo no estaba aquí antes. Que un perdedor como este pudo llegar a la cima y suprimir el verdadero talento. Ahora que he vuelto, ya no tienen que tener miedo. No. Basta. ¿Quién preparó la lubina en forma de ardilla hace un momento? Se ha acabado. Completamente acabado. Linking ha sido despedido. Va a ser que me lancen al río para alimentar a los peces, ¿verdad? Fui yo. Señorita, pero la situación era urgente. Solo tenía 15 minutos. Definitivamente no tenía tiempo para cocinarlo desde cero. Así que usé platos precocinados. Por favor, perdone mi vida. Se lo ruego. ¿Platos precocinados? Impresionante. Ser capaz de hacer un plato tan sobresaliente, usando comida precocinada. Esto es mucho mejor que el chef principal. Gastamos 100,000 al mes en contratarlo. Desde hoy, es nuestro nuevo chef principal en Xuanglu. 10,000 al mes.
¿Me está tomando el pelo? Esta joven. Una tonta. Debo aprovechar esta oportunidad de riqueza. Wanda. Mi nombre es Guyanda. La señorita tiene un verdadero ojo para el talento. Le dije hace un momento que este plato de repollo simple no era apto para servirse en absoluto. Pero Lin King no quiso escuchar. ¿Despediste? ¿Tu madre sabe sobre esto? Desvergonzado, estúpido. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi madre? Escucha bien. El despido fue decisión de mi madre. ¿Cómo es posible? Señorita, Lin King es nuestra atracción principal aquí. El presidente definitivamente no dejaría ir. Los platos precocinados no tienen lugar. La película fue traducida y esto solo fue un accidente. Si Lin King se va, ¿quién se hará cargo de la cocina? Señorita, por favor, reconsidere. Basta. Sui Shanglu es un restaurante, no un burdel. Quien se atreva a interceder por Lin King, será expulsado con él. Lárguense ya. Está bien. Ya que es el deseo del presidente, entonces me iré. Señorita Z, espero que no se arrepienta de esto. Hazme arrepentir. ¿Quién te has creído que eres? Reemplazar a un chef inútil de 100.000 al mes por uno talentoso de 10.000. 90.000 ahorrados. ¿Cuánta comida precocinada puedo comprar con eso? Y este Wanda logra que la comida precocinada sepa también. Bajo costo y alta rotación. Si no me hago rico yo, ¿quién lo hará? Soy verdaderamente brillante. Hola, madre. Chao. Despediste a Lin King. Madre, ¿por qué sacas esto a relucir tan de repente? Chao, escúchame. Cualquiera en este restaurante puede ser reemplazado, pero Lin King no. ¿Tienes idea de por qué? Ese maldito Lin King fue a quejarse con mi madre tan rápido. No sé qué clase de hechizo le lanzó para que lo proteja de esta manera. Entiendo, madre. Estate tranquila, deja el restaurante mismo. Mientras alguien contribuya a Sui Shanlu, no lo trataré mal. Eso está bien, siempre y cuando sepas lo que haces. No fue fácil para mí construir este restaurante por mi cuenta. Está bien, entiendo. Cuelgo ahora. Y una cosa más, este Lin King es ese chef de nivel divino que siempre has admirado. Hace 3 años, fue él quien derrotó por su propia mano a los chefs de nivel divino de 16 naciones y trajo gloria a China. Esta chica, ¿por qué me colgó? Si Xiao y Lin King pudieran desarrollar sentimientos, el uno por el otro, entonces mi Sui Shanlu podría seguir siendo el líder en Chongqing para siempre. Eso sería maravilloso. No sé qué tiene de especial Lin King para que tanta gente lo defienda. Un completo perdedor. Desde hoy los asistentes de cocina no necesitan hacer más trabajos de preparación. Sigan a Wanda y aprendan a cocinar platos precocinados. ¿Qué? ¿Cocinar? Cocinar plato precocinado. Señorita, estos platos precocinados contienen cantidades excesivas de conservantes, y los estándares de higiene son aún más preocupantes. Si alguien descubre que nuestro centenario Sui Shanlu usa platos precocinados, nuestra reputación quedará arruinada y nos incluirán en la lista negra de la industria. Señorita, ¿por qué no discutimos esto con el presidente Hao otra vez? Gerente Wang, ¿acaso no entiende el lenguaje humano? Sui Shanlu no mantiene perros que muerden a sus amos. Soy la jefa. Si se atreven a extralimitarse de nuevo, todos pueden irse. El resto depende de usted. El principal. Al cocinar, preste atención a la seguridad e higiene alimentaria. No deje que los clientes noten nada extraño. Entendido, señorita. Me aseguraré de que todo esté bajo control. Oye, Xiao, ¿te has enterado? Corre el rumor en el mercado negro de que el misterioso y genial chef de nivel divino, Lin, fue despedido por el nuevo jefe. Ahora, un sinfín de propietarios pelean por contratarlo con ofertas que ya alcanzan el 1.000.000 de salario mensual. Despedido. ¿Quién es tan ciego? Con los ojos nublados por su propia incompetencia, mirando sin ver. ¿Cómo se atreven a despedir a mi ídolo? El verdadero dios del mundo culinario. El chef de nivel divino Lin. Escuché que es una joven tonta que acaba de regresar del extranjero. Vamos, es un chef de nivel divino de la época moderna. Él era simplemente demasiado grosero. Se retiró en su mejor momento, sin dejar ninguna foto atrás. Sin embargo, hay rumores en el bajo mundo de que se retiró por una lesión en la muñeca.
No tuvo otra opción. Una lesión en la muñeca. Es grave. ¿Quién sabe? Como sea, desapareció durante 3 años. Ahora que la noticia salió a la luz, los grandes restaurantes se pelean por contratarlo. Con ofertas que ya llegan al 1.000.000. 1.000.000. Si pudiéramos traer a este chef de nivel divino a nuestro restaurante, ¿acaso no despegaríamos de inmediato? Esa joven, si supiera que acaba de despedir a un chef de nivel divino, se enfurecería tanto que escupiría sangre al instante. Por supuesto. Cierto. Tengo algunos contactos con cazatalentos del mercado negro. Puedo ponerme en contacto con este genio. ¿Por qué no lo contratas tú? ¿No es él tu ídolo? Ser el jefe de tu propio ídolo. Vaya, te sacaste la lotería. Muy bien, cariño. Ayúdame a organizar una reunión. Iré a ver a este chef de nivel divino por mí mismo. No me lo dejes a mí. Lee Wei-Wu, el dueño del restaurante Jingo. Zhou Min, el dueño del restaurante Shul. Hu Qing, el dueño del restaurante Huxinkui. Chef principal Lin, me enteré de que renunciaste. ¿Por qué no vienes a nuestro hotel? Te ofreceré un salario mensual de 300.000, además de un bono de fin de año y un lugar para vivir. ¿Qué te parece? ¿Crees que esa miseria vale la pena mencionar? Chef principal Lin, le daremos un salario mensual de 500.000, más el 10% de participación. ¿Qué le parece eso? ¿Es eso todo lo que tiene? Hermano Lin King, mientras estés dispuesto a venir a mi restaurante Jinso. Te garantizo 1.000.000 al mes, más un bono de fin de año. E incluso te incluiré una esposa, entregada en tu puerta. ¿Qué te parece? Agradezco sus generosas ofertas, pero por ahora, no tengo planes de asumir un nuevo cargo. Además, todos ustedes son líderes en la industria, por lo que naturalmente respetan el código del oficio. Les pido a todos que no filtren mi paradero al mundo exterior. Los invitados ya estaban abarrotados por Wang Xinti. Aru Shangu sigue siendo el líder. Señorita, ha ocurrido algo terrible. Todos, por favor, cálmense, ¿eh? Por favor, cálmense. Eres la hija del presidente Cao, y en tu primer día despediste al jefe de cocina. ¿Qué es esta basura que hizo el nuevo cocinero? ¿Es esto siquiera apto para el consumo humano? Estoy absolutamente furioso. No es solo que sepa horrible. Tiene gusanos dentro. Díganos la verdad. ¿Nos están dando platos pre-preparados? Pagué 31 yuanes por este bollo al vapor y está agrio. Tan duro que podría romperme un diente. Dígame usted, ¿cuánto tiempo ha estado esto en el congelador? ¿Y esa carne siquiera segura para comer? Todos, no es así. Nuestro jefe de cocina se siente mal, así que un cocinero sustituto tomó su lugar. Lamento profundamente la mala experiencia. Mis disculpas. Gerente Wong, esto no tiene nada que ver con usted hoy. Lo que queremos escuchar es una explicación de la señorita misma. ¿No es así? Así es. Si no nos da una explicación hoy, iremos a la Oficina de Industria y Comercio, a la Oficina de Seguridad Alimentaria, y nos aseguraremos de que quiebre. Exacto. Correcto. Y devuélvanos nuestro dinero. Queremos un reembolso. Si no nos devuelven el dinero, no nos culpen por lo que pase después. ¿Reembolso? ¿Reembolso? No, tenemos que calmarlos de inmediato. Absolutamente no puedo dejar que escalen este asunto. Si mamá se entera de esto, me quitará el restaurante. Todos, lo que pasó hoy es ciertamente nuestra culpa. No les avisamos con anticipación sobre el cambio de cocineros. Fue nuestra negligencia, pero prometo que algo así nunca volverá a suceder. En cuanto a los reembolsos, eso está totalmente fuera de discusión. ¿Cómo te atreves a golpearme? Pelearé contra ti hasta el final. Señorita, Suéltalo. deja de armar un escándalo. Solo acepta reembolsarles de una vez. Bien. Les haré un reembolso todo. ¿Tan felices ahora? Wanda, idiota. Haré que te arrepientas de esto. Señorita, ¿qué te ha pasado? ¿Todavía tienes el descaro de preguntar, Juan? ¿No dijiste que podías garantizar la seguridad alimentaria? ¿Por qué el cliente encontró gusano en su plato? Yo soy. ¿Por qué los bollos estaban agrios y la carne podrida? Se está convirtiendo en un desastre total afuera. Tienes que darme una explicación hoy mismo. Señorita, no es que no lo estuviera controlando.
Eso es lo que no había otra manera. Esos platos precocinados originales los traje yo misma en secreto. No había muchos paquetes para empezar. Pero ahora que la demanda ha subido de repente, no tuve más remedio que comprar algunos sobre la marcha. Por supuesto, la calidad sería diferente a la de los anteriores. Entonces, ¿por qué no me consultaste antes? ¿Tienes idea del tipo de problemas que has causado hoy? Lo señorita. Prometo que no volverá a ocurrir. Solo que nuestros platos precocinados anteriores requerían pedidos anticipados y costaban 5 millones. 5 millones, ¿tanto así? ¿Se suponía que los platos precocinados no eran muy baratos? Sí, los hay baratos, pero nuestro restaurante requiere calidad. Si usas los baratos surgen problemas. Así que naturalmente tenemos que pedir los caros. Bien, te daré el dinero. Al menos es mejor que contratar a un chef principal y comprar ingredientes frescos. Ve a pedirlos ahora mismo. No te demores más. Como usted ordene. Oye, hermano, sobre esos platos precocinados, envíame 10,000 paquetes. Quiero los más baratos. Está bien, 30,000 en total, ¿cierto? Te lo transferiré inmediatamente. Mi querida joven, estos platos precocinados son baratos, por supuesto. Solo con este lote puedo ganar 4,070,000. Ganancias exorbitantes. Todos saben que el chef principal ha sido reemplazado. ¿No? Alguien ya sospecha que estoy usando platos precocinados. Parece que debo invitar al chef Lin para que testifique de inmediato. Cuando llegue el momento, los platos personalizados premium serán preparados por él en persona. Los clientes comunes recibirán los platos precocinados. Es el engaño perfecto. ¿No sería genial? Hola, cariño. ¿Has contactado al chef Lin? Reunión urgente. Hola, chef Lin. He oído que siempre ha valorado la herencia de la cocina china. Ahora el dueño de un establecimiento centenario. Le gustaría invitarlo a dirigir la cocina. No necesita estar presente en el lugar. Solo necesita prestarnos su nombre. Solo dirija los pedidos personalizados premium. 300,000 al mes y obtendrá acceso a las tiendas. Recetas tradicionales de antigüedad. Estaría dispuesto a reunirse para discutir los detalles. Sin necesidad de estar presente, qué pensamiento tan limitado. Solo necesito prestar mi nombre. ¿Qué tipo de nuevo modelo de franquicia es este? El dinero no es el problema. Estas recetas tradicionales de 1000 años son realmente raras. Bien, encuéntrame en la cafetería en media hora. Presidente Jing, el chef ejecutivo Lin ha sido despedido. Está en una cafetería ahora mismo. Despedido. Preparen el auto de inmediato. Vamos a contratarlo personalmente. Lin Cheng, mi hermano chef. Finalmente, nos volvimos a ver. La jovencita quiere jugar con su hermano. No te muevas tanto. El cuchillo en la mano de un hermano no reconoce a nadie. Dos hermanos mayores. ¿Eso es todo lo que tienen? ¿Se atreven a sacar un cuchillo para amenazar a una chica? ¿No les da vergüenza? ¿El cuchillo? Olvida el cuchillo. Jovencita, es muy peligroso estar sola tan tarde en la noche. Deberías irte a casa rápido. Gracias. ¿Sabes artes marciales? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde puedo encontrarte? Solo soy un cocinero. Naturalmente sé cómo manejar un cuchillo. Quédatelo para defenderte. Entonces te llamaré hermano chef. Hermano chef. Definitivamente nos volveremos a ver. Cuando veas al chef ejecutivo Lin, en un momento debes mostrarle el respeto debido. No importa qué tipo de exigencias haga, debemos hacer lo posible por cumplirlas. Mientras esté dispuesto a ayudarme, ciertamente, podré restaurar la reputación de Switch and Glow y quizás en el futuro obtener grandes ganancias y convertirme en una empresa líder.
Hola, chef ejecutivo Lin. Soy Hua de Sui Xianglu. Es un placer verlo. ¿Por qué eres tú? Eres tú. No, Lin Cheng. ¿No eres un poco patética? Corriste hasta aquí apenas te enteraste. Espera suplicar por mi perdón, para así poder volver a Sui Xianglu y trabajar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Toqué un nervio y te has quedado callada. Está bien, entonces. Considerando cuánto tiempo trabajaste en Sui Xianglu, te daré una oportunidad. ¿Qué te parece esto? Te arrodillas frente a todos y gritas fuerte que eres un perro. ¿Podría hacerte el favor de permitirte regresar a Sui Xianglu para limpiar los baños? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Señorita, ¿ha estado viendo demasiados dramas cortos? ¿Por qué es tan dramática? Esta es una cafetería. No su sala de estar. Solo vine a tomar una taza de café. ¿Qué estás imaginando? Lin Chen, esta es la oportunidad que mi joven ama te está dando. No seas desagradecido. Alguien de tu estatus. Ni para atar los zapatos de nuestra joven ama. Sigue sin ser digno. ¿Por qué siquiera me crucé contigo? Yo. Olvídalo. El presidente Cao ha sido bueno conmigo. Déjame darte un consejo. Los platos preparados no son el camino correcto. Tarde o temprano esto terminará en desastre. Te sugiero que abandones tus malos caminos y vuelvas a la senda correcta. Mencionando a mi madre otra vez. Realmente estás codiciando a mi madre. Lin Xin, ¿no será que entraste al restaurante solo por tu lengua de plata y por cómo la hablaste? ¿Qué clase de cocinero patético eres? En mi opinión, deberías cambiar de carrera y volverte gigolo. ¿Ya eres bueno encantando mujeres ricas o no? ¿No es así? ¿Es un deficiente mental o simplemente no entiendes el lenguaje humano? Es verdad aquello de que el ladrón juzga por su condición. Déjame decirte algo. He trabajado con mis propias manos para llegar a donde estoy hoy. Si no fuera por la gratitud que le debo a tu madre, ya te habría lavado esa boca sucia. Ya que valoras tanto esas manos, hoy voy a dejarlas lisiadas. Te convertiré en un verdadero perdedor. Hundiéndote en la tierra para no levantarte jamás. ¿Qué estás haciendo? Atrás. Suéltame. Joe, lo que estás haciendo es ilegal. ¿Realmente crees que dejaré que te pudras en prisión por esto? Déjame pudrirme en prisión. ¿Crees que puedes seguir soñando? ¿Qué están haciendo todos ahí parados? Lícienlo por mí. De ahora en adelante, quiero ver quién querría un hombre roto como él. Suélteme. Espere. Lin Chen. Jin, ya sabes, la propietaria vive. Está ciego y no lo necesita. Ni Jinghilu, ¿sí? Me pregunto quién es ella. Vaya, ¿no es la vieja rival de Sui Xianglu? La dueña de Jinghilu. La presidenta Jin, ¿sabes? Extraño. Me resulta un poco familiar. Escuché hace un momento que querías lisiar las manos de Lin Qing, ya que él renunció. Él ya no está bajo la jurisdicción de Tuyu Yanglu. ¿Con qué derecho lo tratas de esa manera? Qué cosa tan bizarra. Presidenta Jin, en lugar de esforzarte en mejorar tu fuerza para alcanzar a mi Sui Xianglu, vienes a recoger nuestra basura y a meterte en asuntos ajenos. ¡Qué risible! ¿Ya terminaste? Te lo diré una última vez. ¿Nunca seduje a tu madre? Al contrario, fue tu madre quien me invitó a Sui Xianglu. Estás lleno de mentiras, Lin Chen. Eres un hombre hecho y derecho. No puedes simplemente admitir lo que has hecho. Realmente eres basura. ¿Lo ves, presidenta Jin? Simplemente trato de limpiar la escoria de nuestra industria. Debes tener mucho cuidado de no ser engañada por este miserable. De lo contrario, para entonces realmente te verás reducida a mendigar para vivir, siendo engañada por un perdedor. ¿Da la casualidad de que de hecho espero que me engañe conmigo? ¿Estás dispuesto a volver conmigo, mi hermano Chef Miash? Esta película fue traducida y narrada por Media. Tú eres la dueña de Jinghilu. Así es. Te dije que definitivamente nos volveríamos a ver. Esta vez, no dejaré que te escapes. Sin embargo, no tengo planes de unirme todavía. Sin prisas, tómate tu tiempo para considerarlo. Pero puedo prometerte esto. Mientras estés dispuesto a unirte, como jefe de cocina en mi Jinghilu, puedo ofrecerte un salario anual de 10 millones más, una participación del 30%, ¿de acuerdo? Y dividendos y bonos de fin de año,
Si decides. Ven cuando quieras. No es esa Jin. Dime. ¿Has perdido la cabeza? Contratar a un perdedor como este, como jefe de cocina, y ofrecerle términos tan generosos. Parece que tu Jin Hee-lu está verdaderamente acabado. ¿Quién dijo que Jin Hee-lu está acabado? Eres inútil cada vez que abres la boca. He soportado lo suficiente. Ya que estás tan segura, ¿por qué no hacemos una apuesta? Un arrebato patético. Buscando la muerte. Bien, te daré esa oportunidad. ¿Cómo quieres apostar? Como sigues llamándome perdedor, apostemos a esto. En medio mes, desde que me una a Jin Hee-lu, Su Shenlu irá a la quiebra y Jin Hee-lu lo reemplazará como líder de la industria. Para entonces Su Shenlu se retirará de Yongchen y nunca volverá a aparecer. ¿Te atreves? Lin Chen, ¿has aceptado mis condiciones? De ahora en adelante, tendré que pedirle a la presidenta Jin que cuide de mí. Entonces yo también tengo una condición. Dentro de medio mes, si Jin Hee-lu no logra superar a mi Sui Shenlu, la presidenta Jin debe incondicionalmente transferirme tu Jin Hee-lu. Jin Jino, ¿te atreves a apostar esto? Jin Jino solo está aquí para causar problemas y montar un espectáculo. No creo que ella realmente pueda apostar toda su fortuna en ese perdedor. Lin Ching. Por supuesto, si no te atreves, solo arrodíllate y discúlpate conmigo ahora. Y quizás lo haga. Ciertamente me atrevo. Jin Hee-lu vale cientos de millones. ¿Y realmente quieres arriesgar la fortuna de toda tu familia en este perdedor, Lin? ¿Acaso tiene algún talento extraordinario? Imposible. Es solo un perdedor que depende de su físico. ¿De verdad confías en mí? Por supuesto, hermano chef. Confío en tus habilidades culinarias y confío aún más en tu carácter. Si dices que es posible, entonces debe serlo. Joshua, ya que la apuesta está hecha, The film was translated veamos cómo están las and cosas en medio narrated by mes. M Media. Espero con ansias los resultados. Así es, presidente Jan. Apuesto a que tú misma te darás cuenta de lo tonta que fue tu decisión de hoy. Vámonos. Lo desprecio. Qué mala suerte. ¿Verdad? ¿Por qué el chef de nivel divino Lin no ha llegado? Ya tengo una cita con la joven. El problema con los platos preparados no permanecerá oculto por mucho tiempo. Necesito planificar con anticipación. Compraré primero un boleto de barco en el mercado negro y estaré listo para huir. Extraño. Ubicación enviada por este agente del mercado negro. Era aquí mismo. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no ha venido aún? Wanda, ¿Qué haces aquí? Señorita, no me iba a ir. Solo estoy aquí buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿irte? ¿A dónde irías? ¿A quién estás buscando? Al superior, Lin Chan. Las cosas que me pediste preparar, ya las he traído. ¿Cuándo planeas partir? Wanda, ¿quién es él? ¿Planeas darme una explicación adecuada? Se enteró. Estoy acabado. No es lo que piensas. Yo solo estaba. Espera un segundo. Él acaba de llamarte Lin Shan. Podría ser el chef de nivel divino Lin. Esta chica estúpida. Seguro que ella no. Me ha confundido con el chef de nivel divino, Lin Chen. Esa gente claramente estaba llamando a mi alias en línea. En aquel día lluvioso, me convertí en sinónimo de una crisis nerviosa. ¿Quién iba a decir que resultaría ser una bendición disfrazada? Por lo visto, a corto plazo, no tendré que irme. No es correcto. Si el chef de nivel divino Lin es tan impresionante, ¿cómo podría conformarse con ser ayudante de cocina? Además, él solo hace platos precocinados.
Debo haber perdido la cabeza. Eso es porque he estado herido. Sí que no puedo dirigir la cocina por un tiempo, pero me apasiona tanto cocinar. Herido. Eso coincide con lo que informó el mercado negro. La The película fue film was traducida. Realmente eres el chef de nivel translated divino. and narrated Narrado by por M M Media. Media. No me voy a ir. Y tienes el dinero para el pasaje. Vete ya. Chef de nivel divino. ¿Cómo va tu lesión de muñeca? Ahora, ¿eres capaz de cocinar? Rayos, ella realmente adivinó bien. Parece que esta chica está convencida. Soy el chef de nivel divino. Tengo que aprovechar esta oportunidad para ganar dinero. Solo prepararé platos precocinados normalmente y ayudaré en la cocina. No hay problema. Cocinar solo podría tomar algo de tiempo para recuperarme. Pero no eres tú, Son. Cambié mi nombre. Después de todo, cuando luché solo contra 16 naciones, me lesioné la mano más tarde. Tenía miedo de las represalias, así que viví bajo un nombre falso. No esperaba que lo descubrieras hoy. Dios mío, Chef Lin, realmente has pasado por mucho. No te preocupes, ahora me tienes a mí. Quédate en Sucianú y sigue haciendo tus platos precocinados. Te creo. Los platos precocinados, seleccionados por ti, chef de nivel divino Lin, seguramente serán impecables. Es cierto. Entonces te escucharé. Vamos. Bien. Chef de nivel divino Lin. ¿Qué sucede? ¿Te duele la mano otra vez? Ha vuelto a aparecer la vieja lesión. Está bien, solo descansa. Solo necesitas guiar a los ayudantes de cocina. Eso es todo. ¿Qué clase de broma es esa? Ni siquiera puedo cocinar unos pocos platos yo mismo. ¿Cómo podría guiar a otros? Es cierto. El cuaderno de Linking. No es eso, señorita. Solo recordé de repente que mi cuaderno todavía está en casa de Linking. Ah, ese cuaderno contiene los métodos de cocina de mis propios platos estrella, de mis platos estrella. Si él los toma y los usa en Jinhee-lu, sería un desastre. Algo tan importante. ¿Por qué se lo dejaste a él? Fue porque dijo en ese entonces que quería aprender artes culinarias. Pensé que, dado que podría ayudarnos en So y Shanglu, no le di mucha importancia. ¿Quién lo habría imaginado? Entonces, ¿qué haces ahí parado? Vamos a buscarlo rápido. Linking. Tu cuaderno pronto será mío. Xiao Sakui. ¿Por qué no regresas primero? Puedo ir yo solo. Me duele verte trasnochar. ¿Eres verdaderamente el hombre al que he amado por 3 años? Eres muy considerado. Está bien, te lo encargo a ti. Cuando regreses, The film asegúrate was de descansar bien. translated and narrated Mañana es el by banquete M especial a Media. medida. Quiero con ansias ver tu desempeño. ¿Banquete especial a medida? Bien. Entiendo. O sea, ¿qué clase de banquete de alto nivel es este? Con mi nivel de habilidad, seguro lo arruinaré. No. Debo llegar antes de que Linking regrese. Linking. Este lugar está un poco lejos de Jinhee-lu. ¿Considerarías mudarte más cerca? Puedo encargarme del alojamiento. Me quedaré aquí por hoy. Una vez que ordene las cosas en unos días, consideraré mudarme. Ya te he causado suficiente molestias hoy. ¿Cómo podría causarte más molestias? Hermano chef, ¿podrías dejar de ser tan educado? Si no fuera por ti, no existiría Jin Junro hoy. Así que no se te permite ser tan educado de nuevo. Y ciertamente no se te permite decir gracias. ¿Hasta aquí llegaste? ¿Cuál es el punto de ser tan arrogante? Final, ¿no estás haciendo el trabajo para mi beneficio? Mientras el cuaderno esté en mis manos, no podrás hacer nada. Siéntete como en casa.
¿Quién está ahí? Wanda, ¿por qué estás aquí? ¿No es perfectamente normal que yo esté aquí? Lin King. Esta casa originalmente pertenecía a los activos de Su Shanglu. Eres un perdedor que fue expulsado. ¿Qué derecho tienes a seguir viviendo aquí? Esta casa es un regalo de la propia presidenta Cal cuando conseguí el contrato del banquete estatal. Como es un regalo, es mi propiedad privada. Estás invadiendo. Prepárate para ir a la cárcel. Lo detesto. Tienes el descaro de mencionar a la presidenta Cal. Ella solo te dejó quedarte por lástima. Solo te estaba dejando dormir aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tu nombre no está en la escritura de la propiedad? La presidenta Cal naturalmente tenía la intención de poner. Simplemente no pensé que fuera necesario en ese momento. Así que, basta. Suficiente. Como no está en la escritura, sigue siendo un activo de Su Shanglu. Ya te hemos empacado tu equipaje. Sal de aquí ahora mismo. Toma tus cosas y lárgate. La presidenta Cal realmente sabe lo que tú y yo están tramando. Sí, ella lo sabe. La película fue traducida y limitada. La presidenta Cal piensa que eres... Insaciablemente codicioso. Ella me ordenó recuperar todo lo que te dio. Lin King, ríndete. Si ese es el caso, no tengo nada más que decir. Vámonos. Señorita, ya me encargué de ello. Ese lugar donde se quedaba Lin King es bastante agradable. Nada que ver con mi propio cuchitril. Si te gusta, te lo regalo. ¿Hablas en serio, Joe? Cielos. Así es. Entonces vayamos a transferir el título mañana. Es extraño siendo un chef de nivel divino de esta época. Puede ganar cientos de miles o incluso millones por una sola comida. ¿Por qué el chef de nivel divino Lin tendría problemas para encontrar dónde vive? Podría ser. El recibo de sueldo mensual de Su Shanglu. Así que así es como es. Señorita, ya pasó la medianoche. ¿Por qué tanta prisa para que viniera? ¿Para qué? Gerente Wong, mi madre confiaba tanto en usted. Pero se alió con Lin Chen para conspirar en lugar de usar al verdadero chef de nivel divino, Lin. Le entregó todos los recursos y activos. ¿Hace perdedor? Lin Chen, ¿crees que eres digno del apoyo que Su Shanglu te ha dado todos estos años? Eso no es así. Señorita, ¿de qué está hablando? La nómina fue aprobada por la presidenta Cao. Si no me cree, puede preguntarle a su madre, la presidenta Cao. Mi madre fue engañada por ese mal hombre. Como gerente, ni siquiera sabe diferenciar a un verdadero experto de alguien que es peso muerto. ¿No tiene ni idea? Increíble. ¿Soy Su Shanglu? El chef de nivel divino Lin está siendo reprimido por gente como usted. ¿El chef de nivel divino Lin? ¿Es el chef del que habla Lin King? No diga tonterías. El verdadero chef de nivel divino es Wanda. ¿Cómo podría ser Lin King ese perdedor? Señorita, ¿cómo puede una persona ser tan ignorante a este grado? El chef de nivel divino Lin tiene el apellido The Lin. film was Incluso si no fuera Lin, translated ciertamente and no podría ser ese narrated by perdedor. Media. Wanda, Persona inútil. Sus ojos necesitan tratamiento urgente. Gerente Wong está suspendido. ¿Suspendido? Está bien. Presentaré mi renuncia mañana. ¿Quién querría trabajar aquí de todos modos? Usted es verdaderamente un malagradecido. Parásito. Todos ustedes son unos parásitos. Si no hubiera descubierto esto a tiempo, tarde o temprano, hundirían a Su Shanglu. Este es tu lugar.
Me quedaré aquí esta noche. ¿Qué temes? Que te coma. Solo me preocupa que la gente nos vea. No se vería bien para usted. Está bien, ya dejaré de molestarte. Mi casa es bastante grande. En cuanto a las habitaciones, elige la que quieras. Después de todo, eres un chef de nivel divino. Hay muchos ojos observando desde afuera. Para que nadie te arrebate de mi lado, he decidido estar contigo las 24 horas del día. No me voy a ir a ninguna parte. ¿Pero cómo sabías que era un chef de nivel divino? Porque me importas. En los últimos 3 años, no he dejado de preocuparme por ti ni un solo momento. Me voy a dormir ahora. Eso es la cocina. Tu cuarto está por allá. Ese sinvergüenza. Realmente lo robó. ¿Qué perdiste? Mi cuaderno personal de recetas. Registra los pasos de preparación de todos mis platillos originales. Parece que solo Wanda fue lo suficientemente astuto para planearlo. Wanda. Aunque lo encuentre ahora, no lo admitirá. Pero no puedo permitir que tu arduo trabajo se desperdicie así. Cueste lo que cueste, te ayudaré a recuperar esas notas. No te preocupes, está bien. Como chefs, cuando creamos platillos originales, siempre dejamos una salida. Las medidas y métodos escritos siempre difieren de la realidad. Si alguien siguiera esas medidas al pie de la letra, solo, ¿Qué pasaría? Conduciría a un gran desastre y haría una burla de todo. ustedes dos, este es el róbalo al vapor que ordenaron. Que lo disfruten. Vamos a probarlo. Así es. Este es el sabor. Por cierto, aunque los platos preparados por Linkin y Wanda parecen idénticos. En el momento en que los pruebas, la diferencia es clara. Parece que mi suposición era correcta. Presidente Lee, presidente Mai. Por lo que dicen, alguien está preparando platos exactamente iguales. A los de Linkin. Seamos francos. Antes de venir aquí, ya habíamos cenado en Sui Shanglu. Ese plato que preparó Wanda era pura apariencia y nada de sustancia. En cuanto al sabor, era difícil de describir. Esta vez, voy a Jian'an. Mi propósito es encontrar a un chef de nivel divino entre la gente y traerlo conmigo a Hongzhou para participar en la cumbre internacional y promover la cocina china al mundo. Linking, ¿estarías dispuesto a intentarlo? Hace 3 años me lesioné la muñeca y ya no pude preparar platos complejos, por lo que me retiré del mundo culinario. Ahora que la herida ha sanado, es hora de actuar y que esos arrogantes charlatanes conozcan la verdadera excelencia culinaria. Promocionar nuestra cocina china es mi responsabilidad. Así que, ¿cómo podría negarme? Muy bien, Linkin. Dejémoslo así. La película fue traducida y narrada por M-Media. Las recetas antiguas ya no sirven, y crear nuevos platos es una prioridad urgente. Linkin. Este plato se ve muy apetitoso. Una nueva creación. Pruébalo y verás.
Delicioso. Linking, que hayas sido capaz de crear un plato nuevo en tan poco tiempo. Eres realmente increíble. Por cierto, el presidente Lee llamó para decir que el programa de almuerzos de la escuela primaria Junkin South abre licitación y preguntó si nos interesa. ¿Qué opinas? Los niños son las flores de la nación, el futuro de nuestro país, así que naturalmente deben comer bien. Además, si ganamos la licitación, puede mejorar tu reputación y beneficiar el crecimiento del restaurante. Así que me gustaría intentarlo. Ya que quieres intentarlo, pues hagámoslo. Linkin, ¿qué hace él aquí? Linkin. Hoy es la competencia de licitación para la edición escolar. ¿Qué? No me digas que tú también quieres licitar. Si no tienes la habilidad, no intentes asumir tal tarea. No hagas el ridículo aquí. Hacer el ridículo. Al menos, yo preparo mi comida con mis propias habilidades genuinas. ¿Qué hay de ustedes? Solo usan platos pre-preparados en todas partes. Pero si se atreven a meterse conmigo, ¿a qué se refieren con que solo podemos en esta escuela? No me culpen por ser cruel. Linkin cierra la boca. ¿A qué te refieres con que solo dependemos de platos pre-preparados? Su Shanglu no tiene ahora un volumen diario de pedidos de más de 1000. Un nivel de éxito nunca visto antes. ¿Me escuchas? Linking. Un chef no solo necesita destreza, también necesita cerebro. Compararte conmigo. ¿Quién te crees que eres? Esos 1000 pedidos que mencionaste, ¿te refieres a pedidos de entrega minorista? La película, narrada por M Media. Pagaste un precio alto por un perdedor. Me imagino que Jin Hulu debe estar al borde del colapso ahora, ¿verdad? ¿No has oído al presidente Xiao? Desde que Linkin se unió a nosotros, nuestra tasa de rotación en Jinhulu se ha triplicado. Estamos prosperando. Eso es imposible. Él es solo un perdedor. Ahora lo entiendo. ¿Podría ser que el verdadero talento de Linkin no esté en la cocina, sino en el dormitorio? ¿Te ha entrenado bien? Para tenerte pendiente de cada una de sus palabras. Sea. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a golpearme? Yo no golpeo a mujeres. Ella es tu jefa. Tu jefa se equivocó al hablar. ¿Por qué no habrías de recibir un par de golpes por él? ¿Te sientes agraviado? Saki, míralo. Toqué una fibra sensible. ¿Te enfadas porque te descubrí? Tú, Lenin, no golpeas mujeres, pero yo sí. Con razón, tu negocio es tan patético. Con esa boca tan sucia que tienes, apuesto a que espantas a todo cliente que entra. Entra. Y Nino, no te adelantes. Con el chef de nivel divino Jin aquí, seguro ganaremos esta licitación. En cuanto a ustedes, siempre serán perdedores ante Sui Shanglu. ¿No es este el chef de nivel divino, Lee? ¿Viniste en persona? ¿Qué más queda para competir? Chef de nivel divino, Lin. ¿También te interesa el servicio de comedor universitario? ¿Qué están diciendo todo? Dicen que él es el chef de nivel divino. Han perdido la cabeza. Él es el verdadero chef de nivel divino Lin. En cuanto a Linkin, no es más que un perdedor que solo sabe jugar con mujeres. Ya te recuerdo. Es la joven de Sui Shalu que tiene los ojos en la frente. Calcetines va. Estamos bien. Escuche bien. Él es el chef de nivel divino. Ahorita si está enferma, vaya al médico. No traiga vergüenza. Sobre el presidente Cao. Está bien. ¿Por qué hablas con dos idiotas? Aléjate un poco. Me temo que se me pegue su estupidez.
Gracias a todos por su apoyo. Sin embargo, este contrato escolar es distinto a la alta cocina. No solo requiere salud y sabor, sino también un precio accesible. Por lo tanto, el ganador final podría no ser yo. Eres demasiado modesto. The El film título was de nivel translated fue and dado narrated por by los M medios. Media. No. Es Linkin quien está usando mi nombre indebidamente. No olviden aquel cuaderno de recetas innovadoras de antes. Él me lo robó. Ahora que está aquí para admitir su culpa, ¿no es natural? Sakui. Ellos tres son competidores de Sun Shanglu. Intentan engañarte para tener esperanzas de ganar la licitación. Tienes que confiar en mí. Soy el chef de nivel divino Lin, que has admirado por años. Cuando todo esto termine, me casaré contigo. En serio. ¿Cómo no pensé en eso? Pero hermano Dei, ¿de verdad? ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto. He sufrido tantas injusticias y al final, eres el único que se ha quedado a mi lado. No te preocupes, sin duda te daré la felicidad. Inocente tonto. Nunca esperé que fueras tan ingenuo. Eso también funciona, antes de que Camo regrese. Haré las cosas oficiales. Esta enorme fortuna familiar será toda mía. Primero que nada, quisiera agradecer a todos los sueños e invitados distinguidos por venir. Para aquellos que no han tomado asiento, por favor háganlo ahora. Ahora, escuchemos los resultados. Los resultados ya están aquí. Lynching, veamos cómo sigues fingiendo esta vez. Esta vez, personalmente, te arrancaré la máscara. Un montón de tontos, cegados por la codicia, confundirán bueno para nada con un chef de nivel divino. Cuando la verdad salga a la luz, veamos cómo suplican todos por piedad. Señorita Xiao, será mejor que piense bien. ¿Cómo responderá a su madre? En medio mes y cómo la expulsarán de Yangin. Presidente Jin, no se sienta tan orgulloso todavía. Le haré pagar el precio. Como todos saben, este proceso de licitación concierne a todos los estudiantes y al personal de nuestra escuela primaria Jian. Por lo tanto, hemos centrado nuestra evaluación en 3 aspectos: seguridad alimentaria, valor nutricional y costos de materiales. Al final, hemos nominado a 2 restaurantes. El primero es el establecimiento Centenario, renombrado aquí en Yan'an. Sui Shanglu. Ya eres un mal perdedor. Linkin, aún prefiero tu arrogancia. Te estabas comportando bien. The film La was película fue translated traducida, and Es narrated más que un by rival M derrotado. Media. ¿Qué derecho tienes a ser arrogante? Sospecho que tu participación en esta licitación es solo un esfuerzo forzado. Solo haces el ridículo. No celebren demasiado pronto. El anfitrión dijo que 2 fueron nominados. Ustedes no son los ganadores finales. Presidente Jin, parece que ha sido completamente engañado por este chico. En realidad pensó que podría ser nominado. ¿Es la comida que este chico hace siquiera apta para consumo humano? No es más que basura. Wanda, una cosa es que Xiao sea una tonta, pero has trabajado conmigo en la cocina por muchos años. ¿Acaso no sabes si la comida que preparo es comestible o es que tienes miedo de admitirlo? Basta, Lynching. ¿Cuál es el propósito de toda esta farsa? Mi suposición es que el siguiente no será el tuyo. El segundo nominado es la estrella en ascenso de nuestra escena gastronómica local, Jin Hee-lu. Esto es absolutamente imposible. Él no es más que un bueno para nada. ¿Cómo podría él ganar la licitación? Ya veo. Los líderes deben pensar que si gana mi restaurante, podría causar un revuelo en el mercado. Solo nos usan para rellenar y completar el número. Sé que eres tonto, pero no creí que tanto. ¿Cómo diablos te crió tu madre? Ahora recuerdo, has vivido en el extranjero toda tu vida. Si hubieras crecido aquí, tu madre habría muerto de rabia. Suficiente. ¿Qué derecho tienes de mencionar a mi madre?
No eres más que alguien que recogió la basura que mi madre no quiso. ¿De verdad crees que encontraste un tesoro? Joe, eres realmente incorregible. ¿Qué sucede? No fue suficiente con ser ciego. Ahora también es sordo. Advertí, no vuelvas a insultar al presidente Xi. De lo contrario, no me culpes por ser grosero. ¿Está defendiéndome? Todos. No discutamos. Ambos son nominados. Estamos evaluando esto bajo 3 criterios. Como organizadores, queremos preguntarles cuál es su costo anual de ingredientes. ¿Cuánto? 2 millones. En esta etapa, todo depende de quién tenga la cotización más baja. El postor más bajo tiene garantizado ganar el contrato. Su oferta es muy baja. ¿Cuánto podemos reducir nuestros costos de ingredientes y margen de ganancia? Esto es para que coman los niños y los profesores. Definitivamente no podemos escatimar en los ingredientes. Solo podemos ajustar nuestras propias ganancias. Lo más bajo posible. 1 millón. 1 millón. Ese es el precio más bajo posible. Creo que debería ser posible. La película fue traducida. La cotización de Jim. Por mí. 1 millón. Están todos locos. 1 millón. 2 millones ya era el precio más bajo. ¿Cómo pudieron bajar la oferta a 1 millón? No ganará ni un centavo. ¿Están intentando hacer caridad o qué? Todos. Lynching y yo hemos discutido esto. Proveer comidas a la escuela es nuestra forma de retribuir a la sociedad. Por tanto, podemos reducir nuestras ganancias para asegurar que los 1000 estudiantes y maestros coman alimentos seguros y saludables. Como se esperaba del presidente Jin, un corazón lleno de amor. Miramos eso. El chef de nivel divino Lin tiene un gran nivel. Con razón no pudimos superar al chef de nivel divino Lin. Con un jefe como el presidente Jin, yo también me uno a ellos. Presidente Xiao, ¿no acabas de decir que estabas seguro de ganar la licitación? Ahora parece que todo fueron palabras vacías. Las palabras del presidente Jin son ciertas. Ya que se trata de contribuir a la sociedad, hagamos una contribución. Ofrezcamos nuestro apoyo caritativo. También estamos dispuestos a reducir nuestras ganancias al mínimo absoluto, incluso a perder dinero solo por la publicidad. ¿Qué estás tratando de hacer? 1 millón ya era el límite. Si intentas recortar más los costos, inevitablemente terminaremos perdiendo dinero. Sabes que el restaurante ya no tiene capital para que lo despilfarres. Señorita, por favor, confíe en mí. Si conseguimos este contrato, le garantizo que nuestro restaurante hará una fortuna. Así que nuestra oferta es 500,000. Dios mío, debes estar bromeando. ¿Cuándo qué juego estás jugando? No confíes en mí. No solo puedo bajar los costos, sino también obtener una gran ganancia. Solo escúchame. 500,000 para las comidas de casi 1000 personas durante un año. Sin mencionar los costos de transporte, mano de obra y alquiler del lugar. El presupuesto solo para ingredientes no es suficiente. El precio de mercado de los ingredientes frescos está a la vista de todos. ¿Cómo podrías posiblemente comprimir los costos a tal extremo? ¿Podría ser? ¿Tienes la intención de usar platos precocinados? Sí. ¿Por qué no pensé en eso? Hace unos días, Susui Shanglu estuvo involucrado en un escándalo de comida precocinada. Nunca esperé que hoy fijaran su objetivo en la escuela. Yao Sakwe, tienes que pensarlo bien. Una vez que haya el menor indicio de comida precocinada en el catering escolar, y ni hablar de tu Susui Shanglu, tú terminarás en la cárcel. Este tonto terminará siendo engañado por Wanda hasta perderlo todo. ¿Acaso estamos envidiosos? Entonces ustedes son los únicos que pueden hacer buenas obras, y nosotros no. Te dije que podemos reducir costos y perder dinero por la publicidad. ¿Qué pasa? ¿Vas a impedir que contribuyamos a la sociedad? Eso espero. Presidente Xiao, si Susui Shanglu realmente está ofertando a un costo de 500,000, entonces el ganador de la licitación de hoy es efectivamente usted. La película fue traducida y narrada por Media. Entonces felicitamos a Susui Shanglu por ganar la licitación. Yaku, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Todo el mundo afuera sabe ahora que Susui Shanglu usa ingredientes que son todos platos precocinados. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? ¿Y qué si son platos precocinados? Nuestra comida para llevar ya es increíblemente barata. Dejar que los de la clase baja coman la comida de nuestro establecimiento centenario ya es un honor para ellos.
¿Qué estás diciendo? Ya nos hemos equivocado bastante. Wanda, como chef debería darte vergüenza decir tales cosas. No sientes nada. No te remuerde la conciencia. ¿Conciencia? Linking, el tú de ahora. No eres más que un perro callejero que alguien recogió. Yo soy el chef principal de Sui Shanglu. ¿Qué derecho tienen tú y los tuyos de ladrarme aquí? Es solo un patético contrato escolar. No me importa en lo más mínimo. Déjenme decirles la verdad. Solo vine hoy para seguirle el juego a la señorita Xiao. Ahora ya me divertí. Me aburrí de esto. Me voy. Ustedes pueden esforzarse todo lo que quieran. Y será mejor que nadie intente tenerme. Necesito encontrar a mi agente para recuperar mi boleto e irme de aquí cuanto antes. Ya he ganado suficiente dinero. No les tengo miedo. Wanda, detente ahí mismo. ¿Acaso no eres el chef de nivel divino? ¿No dijiste que no habría ningún problema? ¿Cómo arruinaste esto? Xiao, a estas alturas, ¿todavía crees que él es el chef de nivel divino? No sé si llamarte ingenua o simplemente estúpida. Señorita Xiao, el hecho de que Lin King es un chef de nivel divino ya ha sido reconocido por nosotros, los 3 gigantes de la gastronomía. ¿Aún no lo crees? Olvidé mencionar que el proceso de licitación de hoy fue transmitido en vivo. Seguramente el mundo exterior ya sabe que Lin King es el chef de nivel divino. Deja de engañarte a ti misma. Despediste personalmente al chef de nivel divino de Sui Shanglu y trajiste a un tonto como chef principal. Señorita, realmente usted es una maravilla de la era moderna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Quítese, señorita Xiao. Escuché que confundió una pieza de basura con una perla, despidiendo al verdadero chef divino, para escuchar calumnias, dejando que un perdedor se convierta en su chef principal. ¿Es esto cierto o falso? ¿Qué tiene que decir sobre el uso de platos precocinados? ¿Cómo explica esto? ¿Podría ser que su establecimiento centenario ha estado sirviendo platos precocinados todo este tiempo? Escuché que hizo una apuesta con el presidente Jin. Si él la supera en medio mes, Sui Shanglu cerrará. The film was translated and Y narrado. narrated by ¿Es ese rumor Media. verdadero o falso? Esto es imposible. Lin King no puede ser el chef de nivel divino. Debe haber algún error en alguna parte. Los conozco a todos. Seguro Lin King les pagó para engañarme, ¿cierto? Todos ustedes esperen y verán. Voy a llamar a mi madre ahora mismo. Ella les dirá a todos quién es el verdadero chef de nivel Dios. Jessie, espera. Wanda, ven conmigo. ¿Quién eres tú? Soy quien puede ayudarte. El camino al éxito. Hija, mamá ha llegado al aeropuerto. Estaré en el restaurante en un momento. ¿Estás feliz? Mamá, ya volviste. Así es. Diles pronto a estos reporteros que el verdadero chef de nivel Dios es Wanda, ¿verdad? Definitivamente no es ese Lynching. Ese Lynching es solo un tonto. ¿Qué dijiste? Lynching es el verdadero chef de nivel. Xiao, ¿no despediste a Lynching, verdad? Yo, realmente, estaba equivocada. Esto es absolutamente imposible. Wanda me ha estado mintiendo todo este tiempo. Si el cielo me diera otra oportunidad de empezar de cero, definitivamente lo haría. Mamá, ¿ya volviste? No, tú no te fuiste de vacaciones. Has estado en el restaurante todo el tiempo. Todo esto es un sueño. Esto no es real. No despedí a Lynching. Todo sigue bien. ¿Eres una inútil? Desearía que esto fuera un sueño. El Sui Shanglu que tanto me costó construir y mantener ha sido llevado al borde de la quiebra en solo una semana por ti. Realmente eres un caso perdido, hija. No es así. Todo es culpa de Lynching. Es porque él no hizo nada durante esa transmisión en vivo en el extranjero. Por eso, no hizo nada. Mamá, ¿por qué me golpeas de nuevo? Si hubieras prestado atención,
y terminado de ver la repetición de esa transmisión, sabrías que quien hizo que los críticos extranjeros se rindieran fue Lin Ching. Fue su plato de repollo. Hervido. ¿Cómo pudo pasar esto? La película fue traducida y narrada por Miami. La persona que creía que era un chef de nivel Dios era en realidad un fraude. Era el verdadero chef de nivel Dios mío. Y era Lin Ching a quien he estado intimidando y reprimiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo me haría esto? ¡Basta, idiota! ¿Qué sentido tiene arrepentirse ahora? Lo urgente ahora es apaciguar a Lin Ching. Si no estás muerta, levántate de inmediato. Ve a Jin Hilu y haz que Lin Ching regrese por mí. ¿Qué clase de dueño de restaurante pasa todo su tiempo escondido en la cocina? Deberías regresar ahora. Presidente Jin, si sigue respirando el humo de esta cocina, se convertirá en una anciana arrugada. ¿Qué quieres decir con eso? Si me convierto en una anciana arrugada, ya no le gustaré, ¿eh? Ya veo. Todos los hombres son todos iguales. ¿Qué te diste cuenta? Te decía que regresaras y descansaras. Me gustas. Sin importar cómo te veas, me gustas. Me gustas a morir. Entonces, ¿quieres decir que aún así te sigo gustando? Entonces estarías dispuesto a ser mi novio. Presidente Yen está fuera de la puerta. Tal vez deberían ocuparse primero. Estaba ocupado hace un momento, pero ya no lo estoy. Habla. ¿Yao y Ko están aquí? ¿Para qué están aquí? Lin Ching está ocupado y no los verá. No, los veré. Lin Ching. Presidente Cao ha regresado. He vuelto, Lin Ching. Todo es mi culpa. Si no me hubiera ido de vacaciones, todo este lío no habría pasado. Tú. Todo culpa de esa chica. Así es, Lin Ching. Escuché chismes malintencionados. Es mi error. Puedes golpearme o regañarme como quieras. Siempre y cuando estés dispuesto a volver conmigo a Sui Shenlu, puedes pedir lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptar. Señorita Cao, no hace falta. Ya renuncié y me uní a Jin Hilu. Así que no me iré. La única razón por la que acepté verte hoy es por respeto al presidente Cao. Cuando estabas en Sui Shenlu, presidente Cao, me trataste bien. Siempre lo he tenido presente. Probablemente pueda adivinar el motivo de su visita hoy. Pero como las cosas han llegado a este punto, ambos deberíamos mantener nuestra dignidad. Presidente Cao, por favor, retírese. Lin Ching, ¿no lo reconsiderarás? Cualquier condición que te ofrezca Jinino, yo puedo duplicarla en Sui Shenlu. Incluso puedo triplicarla. Con tal de que cambies de opinión, Neon. Presidente Cao, robando a alguien justo frente a mí. Eso no se ve muy bien, ¿o sí, Jinino? ¿Sabes que estamos hablando con el hermano Lin Ching? ¿Es tu lugar interrumpir? Así es, presidente Yan. Lin Ching era originalmente miembro de mi Sui Shenlu. Lo reclutaste a la fuerza, rompiendo las reglas. Y ahora nos impides llevarlo de vuelta. ¿No es eso un poco prepotente? Ese es en efecto el caso. ¿Viste eso, Jinino? Hasta el hermano Lin Ching piensa que fuiste prepotente. Tus esfuerzos han sido en vano. Me refería a todos ustedes. Lin Ching, ¿muerdes la mano que te dio de comer? No olvides que cuando te lesionaste la muñeca, fue Sui Shenlu quien te acogió y te permitió recuperarte hasta ahora. Y ahora te das la vuelta y nos apuñalas por la espalda. Eso no está bien. La presidenta Cao tiene razón.
Estoy muy agradecido por su amabilidad. Pero sin importar qué tan grande fuera esa bondad, se esfumó por completo cuando su hija me insultó, e incluso intentó que me rompieran las manos. Incluso intentaron arruinar ambas manos. ¿Qué? ¿Rumores calumniosos y manos rotas? ¿Acaso Xiao no acaba de despedir? ¿Por qué hay tanto más detrás de esto? Parece que esta jovencita no le contó toda la verdad. Eso no es cierto, madre. Pensé que te preocupabas por Lynching y me lo recordabas, pero creí que él te había engañado con palabras dulces. Tú también. Vaya, así que difundiste rumores falsos sobre tu propia madre. Realmente eres una buena hija. Madre, me equivoqué. Lo siento. ¿Qué es eso de las manos rotas? Más tarde, escuché que el chef de nivel divino, Lin, había sido despedido por su antiguo jefe. Pensé que si podía invitarlo de nuevo a dirigir nuestro Swanglu, sin duda restauraría la reputación de nuestro restaurante. Pero en el lugar acordado, La película fue traducida y narrada por M-Media. pensé que me seguía en secreto, esperando congraciarse y volver al restaurante. Sigue yo. Así que, ¿qué? Hizo que sus guardaespaldas me sujetaran, para romperme las manos y dejarme arruinado en la calle. Superficial. Realmente eres tú. Un caso, ¿no? Madre, lo siento. Me equivoqué. ¿Fue todo culpa de Wander? Él me mintió, y es por eso que malinterpreté a Lynching. Admito que me equivoqué. Lo admito. Además, Lynching está perfectamente bien, ¿no es así? Estoy bien, porque la presidenta Yen apareció a tiempo para salvarme y me acogió. Presidenta Cao, usted fue amable conmigo una vez, pero para mí, la presidenta Yen me dio una segunda oportunidad de vivir. ¿De verdad cree que traicionaría a mi salvadora para arrastrarme de vuelta a una guarida de lobos que intentaron romperme las manos y destruir mi reputación? Lynching, lo siento. Yo te he amado por 3 años. En mi corazón, siempre te he admirado como un ídolo. Sé que hubo algunos malentendidos entre nosotros, y te lastimé. Pero estás de pie. ¿Estás bien ahora, no es cierto? Como hombre, no puedes ser más magnánimo, con tal de que dejes pasar esto. Como disculpa, estoy dispuesta a casarme contigo. Gracias por mostrarme lo que significa ser verdaderamente descarada. Guardias, échenlos de aquí. Lynching, si me tratas así te arrepentirás. Te arrepentirás. Lynching, espera. Ya no queda nada más que decir. Presidente Cao, Lynching es un chef de nivel divino. Incluso si usted no lo hubiera cogido, alguien más lo habría hecho. Por ahora, él es mi gente. Lo protegeré por el resto de mi vida y nunca dejaré que ninguno de ustedes, ni la menor queja otra vez. Échenlos. ¿Cómo se atreve? Tú te atreves. Jin, ¿conoces a Lynching? Hermano Lynching, si eres ciega y no lo quieres, Jin-Pu lo tomará. Porque me importas. Durante 3 años, me has importado en cada momento. En realidad, la apuesta y las sanciones no importan. Si te compadeces de ellos, puedo cancelarlo. Ganar es ganar, perder es perder. La apuesta la puso ella. Entonces, ¿por qué deberíamos ser nosotros quienes la cancelen? Además, el favor que me hiciste ya ha sido pagado. De ahora en adelante, solo quiero construir un futuro que nos pertenezca. ¡Ey! Posa. ¿Cómo me acabas de llamar? Posa. La película fue traducida. Originalmente había planeado esperar unos días. Hasta que llegara el anillo personalizado para proponerte matrimonio. Adecuadamente. Pero hoy quiero ofrecerte mi devoción absoluta y pedir tu mano. ¿Puedo preguntar, señorita? Jin-Yu, ¿no te casarías conmigo? ¿Y serías mi esposa? ¿Quién propone matrimonio? Sin siquiera una confesión primero. Entonces no has escuchado el dicho. Dice así: una relación que no busca el matrimonio es solo una pérdida de tiempo. Solo intento ir al grano para que nadie más empiece a poner sus ojos en mi hermosa esposa. Eres un demonio de lengua de plata.
tienen el traje nuevo del emperador. Pero tú tienes el anillo del chef de nivel divino. Usando uno falso primero, para atraparme y que no puede escapar. En cuanto al anillo real, estará aquí en 3 días. Lynching. No, huiré. Yo. Siempre seré tuya. El salón privado de Jin. Win, ¿sabes? Que mi madre murió preocupada por ti. Y aún así no irás al funeral para despedirla por última vez. Realmente me ha decepcionado. Te equivocas. Hasta donde sé, tu madre fue llevada al final por Yuan Wanda. Si no fuera por ustedes, dos, tal vez Su Shanlu seguiría funcionando hoy. Fueron ustedes quienes destruyeron todo. Lynching cierra la boca. Basta. ¿Qué es este drama patético que están armando? Linking Jin Juno. Lo llamé hoy porque tengo una propuesta de negocios para ustedes. Presidente Yao, ¿por qué no se presentan? Mi nombre es Yao Bing. Deberían haber oído hablar de mí. Seré breve. Quiero que renuncien a su calificación de cocina de la Cámara de Comercio Internacional. Si aceptan, les daré 500 millones. ¿Tanto? ¿Escuchaste eso, Linking? ¿500 millones? Es una fortuna enorme. Juno, ni en tu próxima vida podrías esperar ganar eso. Date prisa y acepta. Gracias, presidente Yao. ¿Para qué quiere esta calificación? Saber demasiado, Chef Lin de nivel Dios. No te hará bien. Solo necesito que me digas sí o no. Este pobre hombre nunca ha visto 500 millones. Saltará de alegría, aceptando en un momento. Me niego. La película fue traducida y narrada por M. Media. Jin Juno, tú sientes lo mismo. Debes saber que Yao Catering ya tiene presencia global. Lidiar con peces pequeños como ustedes es como aplastar una hormiga. Estoy con Lynching en esto. Bien, ya que se niegan a razonar. No me culpen por ser despiadado. Me gustaría ver cómo planea ser despiadado. ¿Por qué está Mafugi aquí? Con razón estaba tan confiado. Sí que el presidente Ma lo estaba respaldando. Presidente Ma, no iría en mi contra, por algo trivial, como esto por Linking, ¿verdad? Trivial. Nivel Dios. El chef Lin es el jefe de cocina que invité a la Cámara de Comercio Internacional. Le robaste su puesto. ¿Y llamas a eso trivial? Yao Bin, no está siendo demasiado descarado. Mafugi. Presidente Ma, cuide sus palabras. Deberías saber que no es el único comerciante chino rico que asiste a la Cámara de Comercio Internacional. Además, es un evento internacional. Muchos magnates de los negocios de todo el mundo asistirán si Linking arruina las cosas. ¿No sería una humillación para todo el mundo? ¿Puedes asumir esa responsabilidad? El único chino digno del título de chef nivel Dios es Linking. Si él no puede hacerlo, ¿quién puede? No necesariamente. Personalmente creo que el jefe de cocina de Sui Shanglu Wanda también sería adecuado. No estará sugiriendo, seriamente, que vaya a la Cámara de Comercio Internacional a cocinar platos preparados, entos, ¿o sí? Mujer malvada, ¿qué sabes tú? Cierra la boca. Linking, si eres la mitad del hombre que dices ser, enfréntate a mí en un duelo de cocina. El ganador nos representará en la Cámara de Comercio Internacional. Y el perdedor desaparecerá para siempre.
Bien, acepto. Chef nivel Dios. Lin, tu coraje es realmente notable. Estoy profundamente impresionado. En ese caso, dentro de 3 días, comenzaremos la batalla. En cuanto a los jueces, me gustaría pedirle al presidente Marcos que me ayude a invitar al otro magnate de los negocios que participa en la Cámara de Comercio Internacional, Xiao de Ka, para que se una a nosotros a decidir el chef para la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué dices? Ya que el chef nivel Dios Lin ha aceptado, ciertamente cooperaré. Estaré allí como prometí en 3 días. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. Señor Lin, como ya le prometí el puesto de jefe de cocina para la Cámara de Comercio Internacional, usted es el chef designado. No hay necesidad de enfrentarlo a una competencia. De hecho, tengo la sensación de que Yao Bin no trama nada bueno. Sus motivos son impuros. Deberíamos tener cuidado. Precisamente porque siento que algo anda mal, acepté el desafío. Si realmente tiene algún motivo oculto, de todos modos no podríamos escondernos de él. Señor Lin, ¿quiere ir directo al grano y derrotarlo de un solo golpe? Presidente Yao, no soy rival para Lin King. Seguro perderé este encuentro. No necesito que ganes. Solo necesito que añadas algo al plato que prepares. Y te asegures de que esos 2 jueces lo coman. Que los jueces coman algo, presidente Yao. Ambos son magnates de negocios de primer nivel en China. Si les pasa algo, estaré completamente acabado. Si logras esto, te garantizo que no tendrás de qué preocuparte. Pero si fallas, te juro que te mataré ahora mismo. Mujer despreciable, ¿estás grabando esto? Presidente Yao. Presidente Yao, ¿cómo podría traicionar? Usted es mi única salvación. Por favor, tiene que creer. Dudo que tenga las agallas. Escúchame bien. Haz exactamente lo que digo, y te garantizo una vida de lujo y riquezas. Pero si descubro que me has apuñalado por la espalda, haré de sus vidas un infierno viviente. ¿Está claro? Claro, perfectamente claro. No se preocupe, presidente Yao. Definitivamente lo haremos. Entendí. Entendido. Hoy el presidente Xiao y yo tenemos el honor de asistir a la batalla culinaria entre Lin King y Wanda. El ganador de la batalla de hoy será nombrado chef principal de la Cámara de Comercio Internacional de Hang para promover los 5000 años de cultura culinaria de nuestro país, convertirse en el chef de nivel Dios de China y compartirla con el mundo. La competencia de hoy se transmitirá globalmente, asegurando que sea justa e imparcial. La competencia comienza ahora. Concursantes tienen 2 horas para crear su propio plato original que luego será calificado por nosotros dos. El que obtenga la puntuación más alta gana. Realmente ha montado un gran espectáculo. No perdamos más tiempo. Comencemos. Jin fue quien inició esta competencia. Mi oponente es Wanda. ¡Qué perdedor! Y entre los jueces, Mafugi tiene una buena relación conmigo. Sin importar cómo lo mires, están destinados a perder esta competencia. En ese caso, ¿cuál es el motivo de Yabin? Espera. La degustación y calificación. Podría ser que su objetivo sea. Espera un segundo. ¿Qué sucede, Lin King? Te rindes antes de haber empezado siquiera. No. Solo recordé de repente que olvidé traer algo. ¿Sabes? Tú concéntrate en la competencia. Déjame el resto a mí.
Tiempo terminado. ¿Es? El tiempo ha terminado. Mira lo que preparó Linkin. Este es un plato de creación propia. Se ve bastante bien. Comencemos con la degustación. Este sabor es varias veces superior a lo que he probado en intentos anteriores. Señor Linkin, tu título de chef de nivel Dios es bien merecido. Cielos, en todos mis años en esta industria, nunca había probado una comida tan deliciosa. La chef de nivel divino Lin es verdaderamente asombrosa. Ustedes dos también deberían probar esto. Esta sopa de hongos con arroz fermentado. Presidente Chao, no creo que haya necesidad de probar esta sopa. Después de todo, el ganador soy indudablemente. Linkin, ¿qué estás diciendo? Los jueces ni siquiera la han probado todavía. ¿Cómo puede ser tan arrogante? No es que sea arrogante. Es que Wanda simplemente no es apto para ser chef. Un sorbo de esta sopa es suficiente para matar. Si yo puedo verlo, ¿no debería el presidente Yao, que viene de una dinastía gastronómica, poder verlo también? ¿Qué dijiste? Linkin, estás diciendo tontería. Claramente eres tú quien carece de habilidad. Y ahora estás calumniando a otros. La película fue traducida. Nunca me di cuenta antes de que fueras tan repugnante. Linkin, si quieres retirarte, te daré la oportunidad. Pero acusarme de envenenamiento, eso es una broma completa. Linkin, bueno, me encantaría ayudarte. Esto se está transmitiendo a nivel mundial. Afirmas que usó veneno. Tiene que haber tenido la oportunidad de hacerlo. Cierto, cierto. ¿Quién dijo que para envenenar bien? Tienes que poner algo en ello. Los textos antiguos, Rey. Los hongos venenosos son como fantasmas. Añadir vino los vuelve como arsénico. Solo una gota al pasar por la garganta. Y uno puede separarse de este mundo, terminando esta vida. Tus hongos tóxicos mezclados con vino claramente pretenden quitar la vida. ¿Cómo sabes que no es así? No sé de qué estás hablando. Hongos venenosos y vino. Yo mismo recogí estos hongos. Incluso si hubiera venenosos, deben haber caído por accidente. En cualquier caso, no lo hice a propósito. Así es, Wanda. Te di la oportunidad de competir justamente con Linkin y lograste recoger los hongos equivocados, casi causando un desastre. De ahora en adelante, lárgate ya. No te atrevas a manchar la reputación de nuestra chef de nivel divino, Lin. Señor Lin, lo siento. Todo es un malentendido. Por favor, no se enoje. Una vez que regresemos, me aseguraré de disciplinar adecuadamente a Wanda. Garantizo que algo así nunca volverá a suceder. Esta vez, nos rendimos. Esperen todos. ¿Qué significa esto? El presidente Yao intentó asesinar. ¿De verdad creen que pueden simplemente escapar? Linkin, ya que conoces mi identidad, ¿cómo te atreves a difundir tales rumores? ¿Acaso no temes a la muerte? Yavin, si querías reemplazar al chef principal de la Cámara de Comercio Internacional, no había necesidad de involucrar a Xiao y Wanda. Simplemente usaste la competencia como pretexto para invitar al presidente Hao y luego envenenarlo con la sopa de champiñones. Como Wanda es solo un perdedor, todos habrían pensado que fue un accidente, permitiéndote salir ileso. ¿Tengo razón? Estás mintiendo. No tengo ningún rencor contra el presidente Xiao. ¿Cómo podría querer matarlo? Ningún rencor. Recuerdo que no hace mucho quisiste comprar mi investigación de chips, pero te rechacé. Ahora que mi investigación ha tenido éxito, supongo que amenaza la posición en el mercado de tus amos extranjeros, ¿no? Eliminarme. Es la única manera de seguir siendo relevante, ¿verdad? Estás mintiendo. Es una mentira. Puedes explicarle eso a los oficiales de policía. Ya tenemos sospechas razonables de que conspiraste con Wanda y Ho para cometer un intento de homicidio. Por favor, acompáñame. Linkin, lo siento. Lo siento mucho. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname.
Todo fue obra de Yao Bin. No tiene nada que ver conmigo. Por favor, perdóname. Perdóname. Esto no está bien. Soy una dama de alta alcurnia. ¿Cómo terminé siendo una asesina? No. Esto no debería estar pasando. Las malas acciones traen su propia destrucción. Querías fama, pero no estabas dispuesta a esforzarte. Usar el daño a otros como atajo solo te lleva por mal camino. Pasa el resto de tu vida reflexionando en prisión. Linking. Linking. Vámonos. Felicidades al señor Lin King por ganar el duelo culinario. Ese basura de Wanda. ¿Cómo podría sostenerse en un duelo culinario? Nuestro chef de nivel divino Lin podría derrotarlo con un solo dedo. Chef de nivel divino Lin. Espero con ansia su desempeño en la próxima exhibición de la Cámara de Comercio Internacional. Tres meses después, en la Cámara de Comercio Internacional, el chef de nivel divino Lin asombró a los magnates con sus creaciones originales como la carpa saltando sobre la puerta del dragón y prosperidad floreciente dando gloria a nuestra cultura culinaria china. Esposo, la tendencia de las comidas listas para comer es realmente imparable. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En este momento las comidas listas son una tendencia irresistible dentro de mis capacidades. Naturalmente espero que todos puedan disfrutar de comidas frescas hechas al momento. Si eso no es posible, entonces espero ayudar a impulsar el desarrollo de estas comidas para asegurar un mayor cumplimiento, garantizando que los ingredientes sean sanos e higiénicos, manteniéndolos lo más frescos posible. De esa manera nuestros trabajadores amigos también pueden comer más sano. Además, la cocina china siempre se ha mantenido firme. Ventaja de ataque dimensional extranjero. Los platos precocinados pueden ayudarnos a penetrar mejor el mercado internacional de billones, permitiendo que la cocina china llegue al mundo de forma más eficaz y se extienda por todo el planeta. Esposo, tus ideas son realmente únicas. Me estás tomando el pelo otra vez. Yo repartiré las penalizaciones. La película fue traducida y narrada por M Media. El presidente llegó. Chef Lin. La boda está por comenzar. Ustedes dos, los novios. Tienen que salir ahora. Ya vamos. Ya vamos.